Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es miércoles 3 de diciembre y la escuela sabática se titula El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento, como Isaías, presentan la obra del Mesías, también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Leemos en Isaías capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué, así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a su nuevo Israel. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Aunque las palabras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vemos que el Nuevo Testamento confirma que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo, ya que los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Leemos en San Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. También Jesús comienza su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Leemos en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 3, versículo 9 al versículo 11, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos el cruce de Jesús por el Jordán después de su bautismo. Leemos en San Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los escritores del Evangelio citan el Salmo capítulo 2, versículo 7, e Isaías capítulo 42, versículo 1, que a la letra dice: yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es decir, un salmo mesiánico y una canción sobre el siervo sufriente de Dios. Encontramos en San Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También Marcos capítulo 1, versículo 11 vuelve a mencionar: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También en Lucas capítulo 3, versículo 22 se registra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal, mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Según leemos en Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 4 nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Hebreos capítulo 9, versículo 15 declara: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Descansar en Cristo tiene que ver con comprender lo que Él ha hecho a nuestro favor y así poder tener paz. Debemos tener la seguridad plena que Jesús, nuestro Señor, ha derrotado a Satanás en nuestro favor y que Satanás ya no tiene dominio sobre nuestra vida. Jesús, el Salvador del mundo, Él ha peleado y Él ha ganado. Él es el vencedor. Él es el campeón de campeones. Y Él te da el acceso a entrar a su reposo. En los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White nos dice: José y María
Iban cada año a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua, de acuerdo con los requerimientos de la ley judía. Los días de la infancia de Cristo habían terminado. Ahora entraba al periodo de la juventud. Como era costumbre, José y María se prepararon para realizar el largo viaje a Jerusalén. Llevaron a Jesús con ellos. Viajaban en compañía de muchos otros que también se dirigían a Jerusalén para observar esta fiesta solemne. Es imposible que las mentes humanas puedan comprender las reflexiones del Hijo de Dios al contemplar con interés el templo por vez primera. No podemos hacer conjeturas acerca de qué clase de pensamientos se despertaron dentro de su pecho al recorrer los atrios y al observar y discernir la obra de los sacerdotes ministradores. El altar con su víctima sangrante, el incienso santo que se elevaba hacia Dios y los misterios del lugar santísimo detrás del velo. Y al comprender la realidad que estas ceremonias prefiguraban, Cristo mismo era la clave que podía revelar la verdad acerca de estos misterios sagrados, comprendidos borrosamente por José y María. Todos habían sido instituidos para representar a Cristo y encontraron su cumplimiento en su muerte. La Pascua era el nombre que se le había dado a esta ceremonia conmemorativa del admirable acontecimiento de la salida de los hebreos de Egipto. La noche que salieron, el ángel destructor entró en cada casa y quitó la vida de los primogénitos, desde el que se sentaba sobre el trono real hasta el primogénito del esclavo más bajo. El Señor dio a los hebreos instrucciones especiales para que cada familia sacrificara un cordero y asperjara su sangre sobre los postes de la puerta, de modo que cuando el ángel destructor pasara por allí en su misión de muerte, la sangre sobre los postes de la puerta constituyeran una señal que identificara a los moradores de la casa como adoradores del verdadero Dios. El ángel de la muerte pasaba por alto las casas designadas de esta manera. Los hebreos recibieron la orden de estar preparados para comenzar su viaje aquella noche memorable. De acuerdo con las instrucciones divinas, todos estaban preparados para el comienzo de su viaje, listos a escuchar la orden de marcha para salir de Egipto. Aunque la institución de la Pascua apuntaba hacia el pasado, a la liberación milagrosa de los hebreos, también apuntaba hacia el futuro, mostrando la muerte del Hijo de Dios antes que sucediera. Durante la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, instituyó la Cena del Señor en lugar de la Pascua, para que se observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de la Pascua, porque Él, el gran Cordero representado, estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo, la figura se encontró con la realidad. Amén. Es interesante, apreciados hermanos, cómo el verdadero Josué como antitipo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da la garantía que nos ha de llevar a la Canaán celestial. Confiemos en Cristo Jesús. Recordemos que Él es quien guía nuestras vidas, y con esa confianza permitamos que en esta nueva mañana, en este nuevo día, podamos comenzar nuestras actividades con fe, con ánimo, con valentía, sabiendo que
nuestro Josué, Cristo Jesús, Él lleva el liderazgo de nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Padre Eterno, porque en esta mañana hemos aprendido que el verdadero Josué como antitipo es Cristo Jesús. La figura se encontró con la realidad. Y Padre bendito, gracias, porque en Cristo Jesús tenemos la salvación. En Cristo Jesús tenemos el líder que pelea a nuestro favor. Gracias, Padre Eterno, por amarnos tanto. Guíanos en este nuevo día, enséñanos a hacer tu voluntad y permite, Padre bendito, que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón y podamos, Señor, tener fe en Cristo Jesús y así tomar decisiones correctas, sabias para vida eterna. Quédate con nuestra familia, quédate en nuestros corazones y guíanos a hacer tu voluntad. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda siempre, Cristo Jesús está contigo. Amén.